Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo instalar el Tempomat o el control de crucero. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es revisar en la caja de la centralita a ver qué conectores tenemos y a ver si tenemos preinstalación o no. En este conector blanco es el de la preinstalación. Si tenemos más de, creo que son 10 cables con pines libres, es que tenemos preinstalación. Si no, como en mi caso, que es de 10 pines, pues no tenemos preinstalación, así que tendremos que utilizar los demás conectores para hacer la instalación del Tempomat. Estos conectores son los que vamos a utilizar si no tenemos la preinstalación. Tendremos que consultar el esquema eléctrico de nuestro coche según la centralita que tengamos. Yo para empezar voy a instalar la maneta, así que bueno, quitamos el airbag, lo que es el volante, el anillo, todas las tapas que tiene ahí y soltamos lo que es la maneta, el conjunto con ese tornillo, tiramos hacia afuera y soltamos los conectores. Vale, una vez fuera simplemente es intercambiar uno por otro, se divide por la mitad y lo instalamos. Vale, el conector podemos comprar el conector de serie o podemos anularlo, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Yo en ese caso he puesto con unos terminales redondos, he puesto ahí un cable numerado. Lo que he hecho es instalarlo y pasar el cable hasta la zona de los relés y cerrar lo que es la zona de las manetas, poner otra vez todas las tapas, el volante, dejar todo ya instalado. Bien, pues nos vamos a los conectores del motor. Como vemos, este conector tiene ahí un hueco para meter un terminal. Entonces lo que deberíamos de hacer es traer el cable con ese terminal a ese conector donde corresponda, ¿no? Y así lo dejaríamos pues, original, de serie. Yo me he decantado por hacerlo empalmando el cable con una soldadura de estaño y un poco de termo retráctil para aislarlo directamente en el mazo que sale de la centralita. Esta es una buena forma, por ejemplo, si estamos haciendo un swap a una T4, saber que esta centralita admite el control de crucero, así que solo tendríamos que mirar cómo conectar los terminales de la maneta. Os dejo cómo lo he conectado yo, pero bueno, cada uno tendrá que mirar cómo conectarlo en su coche, depende de la centralita que tengamos y según los esquemas de nuestro modelo. Bueno, pues aquí se puede ver cómo los he pasado directamente de lo que es el mazo a la maneta. Podríamos incluso poner un conector alternativo que tengamos por casa aquí y listo. Así que bueno, ya lo que queda es activar la maneta. Entramos aquí en motor y nos logueamos. Metemos este código. Le damos al enter y ya con esto quedaría activado. ¿Qué es lo recomendable? Hacer esto, revisar que todo funcione correctamente, haciendo un test de las señales de la maneta antes de salir a carretera. Así que bueno, en el canal 6 ahí tenemos todo, ¿no? Vamos pulsando el freno, el embrague, y vemos cómo cambian ahí las señales, los ceros y unos. Y luego, pues bueno, la señal de encendido, la señal de más y menos de la maneta, comprobamos que todo vaya correctamente y bueno, ya podemos salir a probarlo a carretera.